Cuando abrimos InDesign por primera vez, esto es lo que nos encontramos. Este interface pertenece a la aplicación y con él vamos a poder maquetar nuestras publicaciones. InDesign es el programa ideal para recoger y aunar tanto fotografías como gráficos vectoriales como textos, es decir, trabajos que hemos podido realizar con Photoshop, con Illustrator o con cualquier procesador de texto. Aquí, en InDesign, es donde vamos a unirlos para dar ese aspecto final que queramos de nuestras publicaciones. Antes de continuar a dar un repaso del interface, lo que vamos a hacer es abrir un documento nuevo. Para ello podemos hacerlo de diferentes formas, o bien a través de comando o control N, dependiendo si estoy en un PC o en un Mac, o directamente en el menú Archivo, Nuevo. Aquí tenemos Nuevo documento y antes de empezar a trabajar podemos ver una previsualización de cuáles van a ser las características de ese documento. Voy a activarlo y podéis observar aquí abajo ya tenemos la página que vamos a trabajar. A partir de aquí hay que configurar cuáles son las características que queremos que tenga esa página. Nosotros vamos a aprovechar ya la creación de este nuevo documento para hacer el menú del proyecto que estamos desarrollando, con lo cual vamos a ir configurando todas esas partes. Lo primero es elegir entre la calidad de impresión, web, publicación digital. Nosotros vamos a trabajar con impresión. El número de páginas también lo vamos a poder dar aquí. Nosotros vamos a generar en este momento 4 páginas, una de portada, 2 interiores y una de contraportada o trasera. Por otro lado, queremos que las páginas estén opuestas, ya que va a ser un folleto abierto por la mitad. Nos vamos a olvidar de la numeración de página, ya que no va a haber, y de que el marco principal aparezca en todas las páginas. Esto haría que de forma automática viéramos un marco en nuestras páginas para empezar a escribir. En el siguiente campo lo que vamos es a seleccionar el tamaño que queremos de documento. En este caso en concreto, todo lo que hemos planteado lo hemos hecho en tamaño A4. Los fondos de Illustrator están hechos a ese tamaño. Con lo cual ya tenemos altura, anchura, el apaisado. Si queremos columnas, también podemos marcarlas aquí. Esto lo que va a hacer va a ser sacarnos unas guías con esas columnas. En este caso en concreto vamos a decir que sí que queremos 2 columnas y vamos a decir que la distancia entre columnas sea aproximadamente de 10 milímetros. El siguiente parámetro que nos encontramos es el margen. El margen es la distancia que hay desde lo que se denomina la mancha a el borde del papel. Con lo cual vamos a aumentarlo y vamos a ponerlo, por ejemplo, sobre 20. Al tener activo este candado, como podéis observar, se ha configurado el mismo parámetro en todos los campos. Vamos a bajarlo y en lugar de 20, vamos a dejarlo en 15. Una vez hemos hecho esto, también tenemos que tener en cuenta que si nuestra publicación va a ir a imprenta, es importante que utilicemos el sangrado. El sangrado es esa distancia por encima de la hoja de papel que se va a imprimir para que posteriormente, al cortar o guillotinar nuestros pliegos, el papel esté impreso hasta el mismo borde. Para ello, lo aconsejable es sobre 3 milímetros. Al poner 3 en la primera casilla y confirmar, como podéis observar, se ha puesto la guía roja alrededor, ya que estaba el candado seleccionado. De esta manera, hace que el sangrado alrededor sea igual por todos sus lados. En este caso en concreto, nuestro documento aparece con una barra de scroll porque recordar que hemos hecho ya 4 páginas diferentes. Aquí podemos observar la 1, 2, 3 y la 4. Pero vayamos a ver el interface. En la parte superior, como en todas las aplicaciones, tenemos los diferentes menús que van agrupados por temáticas. Aquí vamos a poder trabajar con las páginas, ya que es la de maquetación. Dentro de los textos, por supuesto, vamos a poder hacer cualquier modificación a nuestro texto. Los objetos son los marcos que contienen en todo momento la información que nosotros coloquemos. Dentro de InDesign, cualquier información va a tener siempre un marco. Da lo mismo que sea una fotografía, que sea un gráfico, que sea un texto.
el marco contenedor siempre va a existir para poder trabajar con ese objeto en concreto. En la parte superior también tenemos la posibilidad de ir al programa Bridge, que nos va a permitir ver las previsualizaciones de todas las fotografías y poder seleccionar e importar diferentes imágenes o gráficos dentro de InDesign. Por otro lado, tenemos la escala de visualización. Si nosotros, por ejemplo, lo ponemos al 100%, estamos viendo la página aproximada al tamaño de impresión final. Voy a volver a ponerlo sobre el 50% para que toda la página entre dentro de la ventana que tenemos de trabajo. Por otro lado, aquí vamos a poder visionar o no las guías, las reglas, etc. Aquí una previsualización de nuestro documento. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de estructurar de una forma visual diferente si tenemos más de un documento abierto. Al igual que en otras aplicaciones, esta parte de aquí es la barra de opciones. Esta barra de opciones va a modificarse arreglo a la herramienta que tengamos seleccionada. Si yo presiono sobre la T de la herramienta de texto, como podéis observar, aquí ha cambiado toda esta fisonomía. Aquí tenemos la barra de herramientas. Esta barra de herramientas, con esta doble flecha, podemos tenerla en 2 columnas o en una. Voy a llevar la barra de herramientas aquí al centro y como vemos, esto es el primer bloque de herramientas que encontramos que nos van a ser útiles tanto para seleccionar como para modificar determinadas selecciones. La siguiente es la que nos va a permitir escribir o generar los marcos necesarios para trabajar. Por un lado tenemos la herramienta de texto, aquí tenemos una pluma para dibujo vectorial o un lápiz para dibujo a mano alzada y diferentes herramientas para generar polígonos rectangulares, circulares, etc. Aquí tenemos las herramientas de modificación de los diferentes elementos que tengamos. Vamos a poder cortarlos, cambiar o transformar ese elemento, aplicar degradados y desvanecimientos. Por otro lado, esta parte de aquí tiene 2 herramientas informativas que nos van a permitir añadir notas o buscar los colores que tenemos. Y luego están la mano y la lupa que me va a permitir moverme por el documento, aumentando, reduciendo su visualización o reencuadrando en la ventana de trabajo lo que yo quiera. La parte inferior tenemos ya las muestras de color para poder seleccionar los colores que queremos aplicar a los elementos. Voy a volver a dejarla en su sitio, vamos a replegarla y ya la tenemos en una única columna. Por otro lado, aquí van a aparecer por defecto todas las paletas que yo voy a necesitar a la hora de trabajar. Como podéis ver, haciendo un clic se pueden desplegar o incluso si expandimos con esta doble flecha todas las paletas, se abren y ya puedo acceder a ellas de forma directa. Si en cualquier momento nos hace falta una paleta que no está visible, recordemos que como ocurre en todas las aplicaciones de Adobe, dentro de Ventana vamos a poder buscar esa paleta en concreto y activar el comando para visualizarla. También tenemos que tener en cuenta que determinadas paletas se encuentran dentro de un submenú. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con textos, hay un submenú de textos y tablas que tiene recogidas todas las paletas que hacen referencia a este tema. Y a partir de aquí ya podemos empezar a trabajar con InDesign. Recordar que conocer el interface es muy interesante y tendríais que examinarlo un poco para intuir o saber en todo momento dónde vais a poder encontrar la información o el comando que estéis buscando.